Estamos para introducirnos ahora a nuestra columna de ciencia y tecnología. Vamos a hablar hoy de conexiones inalámbricas, transmisiones de datos, con el ingeniero Gustavo Meschino. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches. Muy bien. Bueno, cada vez vemos más dispositivos sin cables que transmiten datos. ¿A qué llamamos transmisión de datos? Bueno, hemos hablado muchas veces de datos en estas columnas. Sobre todo hemos hablado de datos digitales. La verdad es que hablamos de cámaras digitales, de reproductores de MP3. Todas las veces nos referimos a datos digitales en contra de los datos analógicos. Cuando algo se convierte a digital, se transforma en una secuencia de numeritos, de números, que a su vez, al convertirse al sistema binario, terminan siendo una fila de unos y ceros nada más. Eso es lo que se transmite a través de lo que se denomina una transmisión digital. Eso se hace a distintas velocidades, por eso a veces en la conexión de internet decimos, tengo una conexión de 1 megabit por segundo, por ejemplo, que quiere decir que van 1.000.000 de esos ceros y unos por segundo, y esto se hace a distintas velocidades, ¿no? También se hace con un protocolo, digamos que se pone de acuerdo el emisor y el receptor para cómo se van a recibir esos bits para transformarse en números nuevamente. Y bueno, esto permite corregir errores o también encriptar la información, que es una de las principales características que tiene este tipo de transmisión digital, ¿no? ¿Qué tipo de redes existen, Gustavo, sin cable? Seguramente algunas conocemos. Por supuesto, la mayoría van a resultar conocidas, de estas que puedo llegar a mencionar ahora. Y nos vamos a basar en las que no necesitan cables. Por supuesto que siempre está la posibilidad de conectarse a internet o conectar las computadoras por medio de cables, pero desde ya que el tema de que sea sin cables hace que la conexión sea mucho más dinámica, prolija, práctica, comodísimo. Comodísimo, esa es la idea. Hace un tiempo hablamos, por ejemplo, me acuerdo del pasaporte nuevo, que tenía un chip adentro, ¿te acordás? Sí, es cierto. Bueno, el chip ese se comunica con un receptor a través de una conexión inalámbrica y lo hace a una distancia muy muy cortita. Este es el chip que se llama RFID, que seguramente en alguna otra oportunidad vamos a hablar específicamente de él, porque es muy interesante. Sí. Es lo que utiliza también la llave del auto, por ejemplo, para abrir el auto a cierta distancia, o las cerraduras de los edificios que uno se acerca y ya se abre. Exacto. O las tarjetas de colectivo, de las que no requieren contacto, no magnéticas, sino las que se comunican directamente. Bueno, esta tecnología es para distancias muy muy pequeñas. Para un poco más de distancia está la conexión que se denomina Bluetooth, que también es muy utilizada por los que escuchamos música con el celular, por ejemplo. Entonces conectamos el auricular sin cables al teléfono y no tiene que estar el cable dando vueltas todo el tiempo, ¿no? O bien también se puede utilizar Bluetooth para conectar distintos dispositivos, por ejemplo, parlantes a un equipo de audio. Acá en Argentina no se ve mucho todavía, pero los home theater, estos que tienen muchos parlantes, que son para escuchar películas y demás, se pueden conectar inalámbricamente a través de la tecnología Bluetooth. Después a distancias mayores todavía, Bluetooth es hasta unos metros, 10 metros, algo así. Para distancias mayores tenemos la conexión Wi-Fi, que es la que conocemos todos para conectarnos específicamente a Internet. Esto nos permite conectar una computadora o un dispositivo, una tablet o un teléfono celular, a Internet. Y la distancia en la que puede operar Wi-Fi ya es mucho mayor, ya son varios metros, incluso una casa completa puede estar conectada con un mismo emisor. Y a distancias mayores, ya para hacer una red de computadoras que no están físicamente cerca, se utilizan otros protocolos y otras tecnologías que son más sofisticadas. Y por ejemplo conocemos la tecnología 3G de los celulares, que nos permite conectarnos a internet, pero no por Wi-Fi. O sea, hay muchos tipos de conexiones que van cambiando cuanto mayor es la distancia que queremos abarcar, ¿no? Y si hablamos de ventajas y desventajas de esto de las conexiones inalámbricas, ¿cuáles podrías mencionar? Bueno, la ventaja principal es la que recién mencionábamos, ¿no? No tener cables es bárbaro para la prolijidad de la conexión, y también cuando uno quiere agregar nuevos dispositivos. Claro. Agregar nuevos dispositivos simplemente es decirle al emisor que hay un nuevo dispositivo que se va a comunicar, y esto no requiere ampliaciones más que la reprogramación del sistema, ¿no? Y siempre destacando que los dispositivos pueden ser no solamente computadoras, sino también otro tipo de tecnologías, como decíamos recién. Ahora hay hasta cámaras fotográficas que permiten subir las fotos a Facebook directamente, ¿no? Y como desventaja podríamos decir que la velocidad de transmisión, dado que hay un protocolo
que seguir y ahí se agrega información para el tema de la corrección de errores y de la encriptación, bueno, es un poco más lenta la conexión que cuando utilizamos un cable. Y la principal desventaja, vamos a mencionar, la seguridad de la red, ¿no? Nadie nos asegura que otro usuario tome los datos que ahora están en el aire, ya no van por el cable que tenemos. Bueno, y si hablamos de las precauciones, Gustavo, que debemos tener al momento de este tipo de conexiones. Vamos a hablar específicamente de la conexión a Wi-Fi, que es la que más utilizamos, que es donde podemos tomar buenas precauciones para evitar que nos roben la información, digamos, ¿no? Lo primero sería, si tenemos una Wi-Fi propia en nuestra casa, es decir, un router que conectamos a través del proveedor de Internet, utilizar una contraseña que no sea simple, que sea compleja, para que si no alguien la puede adivinar o utilizar algún programa que ayude a establecerla. Esto evita que nos use nuestra conexión, que otro usuario se agregue a la conexión que nosotros pagamos, y por otro lado, que la información sea encriptada. Una contraseña de un tipo específico de seguridad, que bueno, se llama WPA2. Si podemos elegir, hay que elegir siempre WPA2, que es el tipo de encriptación más seguro. Bueno, ese es el que elegiríamos. Si nos conectamos a una red que no nos pidió contraseña, entonces tenemos que saber que en este caso la información no está encriptada. En ese caso, no tendríamos que navegar en sitios que denominamos críticos en redes de Wi-Fi con estas características. Por ejemplo, no tendríamos que ingresar al banco, porque ahí ponemos la contraseña y el dato de cómo entrar en nuestra cuenta del banco y demás, o realizar pagos. Bueno, digamos, los sitios en los cuales nosotros ponemos información nuestra y alguien podría capturarla sabiendo que quizá esté sin encriptar, ¿no? Cuando tenemos una red que no sabemos de dónde viene, que tiene un nombre raro, entonces ahí tendríamos que desconfiar que esta red podría ser una trampa. Entonces podría ser una red a propósito para que yo me conecte a ella y que el dueño de la red esa, que no sé de dónde sale, utilice los datos que yo estoy ingresando, ¿no? Y como estrategia general, siempre tendríamos que tratar de no compartir archivos, o sea, en la utilidad de compartir archivos que nos da nuestro sistema operativo, sea Windows o Linux, el que utilicemos. Si sacamos el tema de compartir cualquier archivo en Internet o cualquier archivo en red, también protegemos la posibilidad de que alguien ingrese a nuestros archivos por Internet, vía Wi-Fi. Muy bien, bueno, Gustavo, muy bien, muy claro. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta la semana que viene. Así será. Vamos a compartir una pausa ahora y enseguida volvemos con mucho más.